Hola, mi nombre es Kimberlyn Ramos, soy estudiante del sexto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les vengo con un video un poco más diferente porque les voy a estar hablando de la psicopatología de las funciones mentales y estaré explicándoles un poco de las alteraciones que esta tienen, su terminología y qué significa cada una. Hasta ahora ya sabemos que el ser humano es un objetivo de estudio muy complejo, tanto por su fisiología como por la comprensión de su mente. Sin embargo, cada uno de estos factores requiere de una serie de procesos que deben llevarse a cabo para que así el sujeto sea capaz de desarrollarse, evolucionar y poder relacionarse efectivamente con su entorno. Todos estos procesos son entonces las funciones mentales de las que les estaré hablando a continuación. Inicialmente, con el término de funciones mentales nos referimos a las habilidades que tenemos como seres humanos gracias a nuestra mente que trabaja en conjunto con el sistema nervioso central. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo así? Pues nuestro cerebro envía ciertas órdenes a modo de impulsos nerviosos que se transmiten alrededor del cuerpo y que permiten la realización de ciertas actividades como pensar, sentir o percibir. Hay una gran variedad de funciones mentales. Podríamos empezar con la atención, que es la capacidad que tiene un sujeto para concentrarse en algún objeto, en algún sonido o en algún olor por un tiempo determinado. La memoria, que es una habilidad que le permite a los sujetos recopilar la información que acaban de adquirir para guardarla y después poder recordarla voluntariamente en el futuro. El lenguaje, que es el método de comunicación que usan los humanos entre sí para poder entenderse y que este se da mediante las lenguas, aunque más allá de servir de comunicación, también sirve para una persona como tal para darle sentido a sus pensamientos. La percepción, que como su nombre lo indica, es aquella habilidad que le permite a los sujetos observar cosas y así reconocerlas. Es decir, que gracias a esta función es que se generan las primeras impresiones. Y por último, la sensación, que es aquella capacidad que les permite a los sujetos reconocer algún objeto o alguna persona mediante los estímulos que actúan sobre órganos sensoriales. Así como estas, también hay otras funciones que son un poco más generalizadas, como el afecto y el pensamiento. También hay otras que fusionan aquellas que ya hemos visto, como la función visoperceptiva, la sensopercepción y las funciones ejecutivas, que se relacionan más que todo como con la motivación y la manera en la que un sujeto percibe todo su entorno, tanto las personas como el medio en el que se desarrolla. Desde luego, todas estas funciones requieren de una serie de procesos que permiten que se lleven a cabo y, desde luego, estos pueden tener ciertas fallas que a la larga van a perjudicar al sujeto. Es aquí donde entra en juego el término de psicopatología, la cual es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades mentales, los trastornos y de hecho también estudia cuáles son sus causas, por lo que podemos estudiar entonces desde esta perspectiva a las funciones mentales. Si indagamos en cuanto a la terminología de estas afecciones, podríamos empezar con la atención. Cuando hay un incremento en esta función, se puede encontrar la hiperprosexia, que es cuando un sujeto se concentra obsesivamente en algún objeto o en alguna otra persona. Asimismo, también está la despolarización atentiva, que se refiere cuando a una persona se ve más interesada o concentrada en estímulos internos, lo que conlleva a que se aleje e ignore todos aquellos estímulos que se encuentran en su medio exterior. Las alteraciones de la memoria también son variadas, van desde la amnesia y todas sus variaciones y consisten en la incapacidad que tiene una persona para recordar efectivamente algún suceso o un evento. Caso contrario a lo que ocurre con la hipermnesia, que es cuando un sujeto recuerda detalles mínimos de los eventos. La paramnesia, que es cuando los recuerdos son falsificados o cuando el sujeto recuerda cosas que realmente no pasaron, y la dismnesia, que es cuando el recuerdo se ve deformado y por eso es muchísimo más difícil para poder evocarlo. En cuanto a la psicopatología del lenguaje, se encuentran otras alteraciones, empezando con la afasia, que es la total incapacidad que tiene el sujeto para comunicarse con los demás.
La disfasia, que es cuando tiene pequeños problemas leves o moderados para comunicarse, ya sea para expresarse a sí mismo o para comprender lo que le dicen los demás. La dislalia, que es cuando tienen algunas dificultades para pronunciar ciertos fonemas. Y por último, la disfemia, o también conocida como la tartamudez, que es cuando la persona está hablando, se ve constantemente interrumpida por las trabas, y aunque esta no es una alteración propiamente del lenguaje, influye mucho en el momento de transmisión del mensaje, por lo que interfiere en la comunicación. Continuando con la función percepción, hay otras alteraciones como la hiperpercepción, en la que los estímulos se ven percibidos de sobremanera por el sujeto. La hipopercepción, en la que los estímulos, ya sean internos o externos, pasan desapercibidos según el criterio del sujeto. Las ilusiones, en la cual la realidad de la persona se ve distorsionada. Y las alucinaciones, en las que el sujeto percibe cosas que realmente no existen en su entorno. Otra de las funciones mentales es la conciencia, y sus alteraciones van desde la letargia, caracterizada por la dificultad que tiene una persona para mantenerse alerta. Esta va en niveles que van desde obnulación, estupor y muerte cerebral. También hay otras alteraciones como la despersonalización o la desrealización, que se refieren a la pérdida del sentido de realidad externa e interna respectivamente. Algo similar ocurre con el afecto. Alteraciones como la euforia, el júbilo, la exaltación o la éxtasis son aquellas que surgen cuando el tono afectivo aumenta. Otras, como el pánico, el miedo, la ansiedad, la depresión o la melancolía, que son el caso contrario. Estas surgen a causa de una disminución en el tono afectivo. En cuanto a la orientación, hay tres alteraciones claras. La desorientación, que es cuando el sujeto es incapaz de mantener la noción tiempo y espacio. La doble orientación, en la que la persona fusiona su imaginación y su realidad, pudiendo dar datos de su noción espacio-tiempo, pero que estos van desde lo ficticio hasta lo real. Y la falsa orientación, en la que el sujeto es capaz de dar datos sobre su noción espacio y tiempo, pero que éstas no son reales. Con respecto a las alteraciones del pensamiento, podemos empezar con la bradisiquia, que es aquella que entorpece o ralentiza el proceso de esta función. La taquisiquia, que es todo lo contrario, es decir, la aceleración del pensamiento. La verborrea, que es cuando un sujeto habla por mucho tiempo y aún así es incapaz de expresar sus ideas efectivamente. Y por último, la disgregación, que es aquella que ocurre cuando los procesos del pensamiento están desorganizados. En cuanto a la inteligencia, esta es una función mental que determina varios aspectos en la vida del sujeto. Su alteración lleva por nombre retardo mental, y esta se puede medir en diferentes niveles, que van desde mínimo, leve, moderado, severo o profundo. En cuanto a la voluntad, podemos empezar con la abulia, que está caracterizada por la falta de voluntad para realizar ciertas actividades. Podríamos continuar con la hiperbulia, que es cuando se observa aquel incremento en la disposición que tiene una persona para realizar ciertas actividades. Y el caso contrario, que vendría siendo entonces la hipobulia, que es cuando se observa que la voluntad para hacer ciertas cosas disminuye totalmente. Por último, en cuanto al juicio, también hay ciertas alteraciones, empezando con el juicio debilitado, que se ve causado por trastornos emocionales como la angustia o la fatiga, pero que estos son transitorios. El juicio desviado, en el que los afectos distorsionan el criterio de la persona. El juicio deficiente, en el que la persona tiene ciertas complicaciones para adquirir conocimientos y por ende se le complica mantener un criterio fijo. Y por último, el juicio suspendido, en el que la persona es incapaz de mantener un criterio sobre la realidad que lo rodea. Así que bien, cada una de estas funciones mentales son imprescindibles para permitirle al sujeto alcanzar su bienestar psicológico y que a la vez pueda relacionarse efectivamente con su medio. Sin más que decirles, espero que el video les haya sido completamente útil. De ser así, los invito a que me den su like y que se suscriban a mi canal para que no se pierdan los videos que vienen. ¡Chaito!